Buenas noches, amigos del canal del Señor Cuervo. Hoy les traigo una colección de relatos que harán que su piel se erice. Cada historia proviene de testimonios reales de personas que vivieron encuentros que desafían toda explicación. ¿Están listos para adentrarse en lo desconocido? Comencemos. Imaginen un repartidor de carnes, solo en una carretera rural, cuando de repente ve 3 niños cerca de un panteón. 2 niñas jugando, un niño pequeño completamente inmóvil. ¿Qué harían ustedes? Hace algunos años, trabajaba repartiendo carnes frías en tienditas de la esquina en una zona rural. Siempre procuraba terminar mi ruta antes del anochecer. Pero un día, la camioneta se descompuso, retrasándome 3 horas. Pensé que mi patrón cancelaría el resto del recorrido, pero decidió que lo terminara de todos modos. Esa noche, alrededor de las 9 de la noche, mientras cruzaba entre ranchitos separados por largos trayectos, viví algo que nunca olvidaré. Cerca del final de mi ruta, entre un ranchito y otro, había un panteón al lado de la carretera. Cuando pasé por allí de ida, no noté nada extraño. Sin embargo, de regreso, algo llamó mi atención. A la entrada del panteón había 3 niños. 2 niñas, de unos 9 o 10 años, jugaban entre ellas con las manos, mientras un niño más pequeño, de unos 4 o 5 años, estaba sentado bajo un mezquite, completamente quieto. Recuerdo que bajé las luces de la camioneta para no encandilarlos, pensando que habría algún adulto cerca o algún vehículo estacionado. Pero al mirar a mi alrededor, no vi nada. Ningún coche, ningún rastro de adultos. Solo ellos, ahí, en medio de la oscuridad. En ese momento, no sentí miedo, pero la escena me dejó inquieto. Al pasar frente a ellos, giré un poco la cabeza esperando ver algo que explicara su presencia, pero nada cambió. Fue solo cuando ya los había dejado atrás que un escalofrío me recorrió el cuerpo, y mi piel se erizó por completo. ¿Qué hacían 3 niños, tan pequeños, jugando solos fuera de un panteón en medio de la noche? El lugar exacto donde ocurrió esto fue entre Coyote y Ejido Patria, en el municipio de Colón, Querétaro. Nunca volví a ver nada extraño por ahí, pero la imagen de esos niños quedó grabada en mi mente. A veces pienso que quizás solo eran niños jugando sin supervisión, pero la quietud del más pequeño y la ausencia de cualquier señal de adultos me hacen dudar. Cuando paso por esa carretera, no puedo evitar mirar hacia el panteón, temiendo encontrar nuevamente lo que no sé si quiero ver otra vez. ¿Te quedarías o huirías? Un padre y su hijo en una camioneta, y de repente, un hombre flotando en la parte trasera. Pero lo más escalofriante no es verlo, sino la reacción del padre. Hace décadas, un hombre mayor recordaba una noche inquietante que vivió junto a su padre. Regresaban en una camioneta de carga, después de una reunión familiar. La noche era tranquila, pero la oscuridad envolvía el camino y, como suele suceder en estos relatos, algo extraño les ocurrió. Mientras avanzaban por la carretera, el joven, que viajaba como copiloto, escuchó un ruido inusual proveniente de la parte trasera de la camioneta. Intrigado, volteó para mirar y quedó perplejo. Detrás de ellos, parado sobre la caja de carga, había un hombre. La figura estaba inmóvil, con una postura que parecía desafiar la lógica. Alarmado, le dijo a su padre: «Papá, hay un señor atrás de la camioneta». El padre, sin voltear demasiado, respondió con calma: «Es solo la caja de herramientas y un pañuelo que se atoró». Tranquilizado por esa explicación, el joven dejó pasar el incidente, aunque la imagen del hombre lo acompañó durante el resto del viaje. Años después, ya siendo adulto, recordó ese momento durante una conversación con su padre. La curiosidad lo llevó a preguntar: «Papá, ¿te acuerdas de aquella noche en la camioneta, cuando te dije que había un señor atrás?» Para su sorpresa, su padre respondió: «Claro que me acuerdo. Si había un hombre atrás, levitando sobre la caja. Pero ¿qué querías que hiciera? No llevábamos nada más en la camioneta».
El joven quedó atónito al escuchar la confesión. Su padre, normalmente sereno y práctico, había decidido no reaccionar para evitar asustarlo. Sin embargo, esa figura no era algo que pudiera explicarse. Desde entonces, el recuerdo de aquel hombre levitando detrás de la camioneta se convirtió en un misterio familiar. Nadie supo nunca quién o qué era, pero ambos sabían que no era algo normal. La tranquilidad con la que su padre manejó la situación le permitió mantener la compostura en ese momento, pero incluso ahora, el pensamiento de aquella figura flotando en la oscuridad aún envuelve al narrador con un escalofrío. Un jinete en la noche, un extraño caminante que de repente corre junto al caballo a una velocidad sobrehumana. ¿Realidad o pesadilla? Mi abuelo solía contar historias de su juventud, muchas de ellas relacionadas con su vida en el campo. Una de las más escalofriantes ocurrió una madrugada, cuando regresaba a casa tras asistir a un baile en un pueblo cercano. Él iba montado en su caballo, con la luna iluminando el camino, cuando algo extraño ocurrió. Mientras avanzaba por el sendero, el caballo comenzó a relinchar y a detenerse de manera abrupta, como si algo lo asustara. Mi abuelo intentó calmarlo, pero entonces vio algo a lo lejos. Un hombre con un morral al hombro caminaba hacia él. A la luz de la luna, podía distinguir la figura con claridad. Sin embargo, algo en la reacción del caballo le indicó que aquello no era humano. Decidido a no quedarse allí, mi abuelo soltó las riendas y dejó que el caballo avanzara. Al pasar junto al hombre, sintió un escalofrío que lo hizo girar la cabeza para asegurarse de que lo había dejado atrás. Al mirar hacia atrás, vio algo que nunca olvidaría. El hombre ya no estaba caminando. Ahora corría a un lado del caballo, igualando su velocidad, algo que sería imposible para cualquier ser humano. Sus movimientos eran antinaturales, rápidos y aterradores. Mi abuelo no supo qué hacer. Solo podía aferrarse al caballo y rezar para que llegaran pronto a casa. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el caballo logró dejar atrás a aquella figura. Cuando llegó a casa, mi abuelo estaba pálido y tembloroso. Contó la historia como una advertencia. Hay cosas en los caminos rurales que no pertenecen a este mundo. Aquel ser no solo era extraño, sino que transmitía un miedo profundo, algo que ni siquiera el coraje de mi abuelo podía ignorar. Seis figuras blancas de más de 2 metros, atravesando un pantano como si no existieran los obstáculos. Un testigo escéptico que de pronto ve lo imposible. Hace algunos años, mientras manejaba bicicleta cerca de un lago rodeado de pantanos, viví algo que jamás olvidaré. Era de noche, y la oscuridad solo era rota por las sombras de los árboles y el reflejo tenue del agua. Iba acompañado de mi padrastro, don Oscar, un hombre escéptico que no creía ni en Dios ni en fantasmas. Sin embargo, esa noche su postura cambiaría por completo. Mientras avanzábamos en nuestras bicicletas, vimos a un grupo de figuras blancas. Eran 6 siluetas altas, de entre 2 y 2.5 metros, que se movían sin esfuerzo a través del pantano. Lo extraño era que parecían atravesar obstáculos como si no existieran. Palos de espinos, piedras y cercos no les impedían avanzar, como si estuvieran caminando por una calle despejada. Nosotros, en cambio, luchábamos por mantener el equilibrio en la oscuridad, tratando de seguir el camino de tierra. Las figuras no se quitaban del paso, avanzaban con calma, como si fueran conscientes de nuestra presencia, pero completamente indiferentes a ella. Cuando finalmente llegamos a una carretera, justo frente a una finca con luces encendidas, nos detuvimos. Yo, todavía impactado, le pregunté a mi padrastro, don Oscar, ¿usted vio eso? Él, un hombre siempre racional, me miró con los ojos abiertos de par en par y simplemente dijo, sí, los vi. Su expresión era de alguien que había visto algo que no podía explicar, algo que había sacudido sus creencias. Sin decir más, me pidió que siguiéramos adelante, que no nos detuviéramos hasta llegar a casa. Mientras pedaleábamos en silencio, yo no podía evitar mirar hacia atrás,
esperando que esas figuras blancas no nos estuvieran siguiendo. Aquella noche fue la única vez que vi a mi padrastro tan alterado. Nunca volvimos a hablar de lo que ocurrió, pero ambos sabemos lo que vimos. Esas siluetas no eran humanas, y la forma en que se movían por el pantano era completamente antinatural. Desde entonces, cada vez que paso cerca de ese lago, no puedo evitar sentir un escalofrío y mirar hacia atrás, como si aquellas figuras aún estuvieran allí, esperando en la oscuridad. Un niño cruzando una carretera de 6 carriles, y luego desaparece. La sensación de algo sobrenatural que te paraliza. Una noche, mientras mi hermano y yo íbamos en el coche, vivimos algo que nos dejó marcados. Era alrededor de las 10 de la noche, y estábamos detenidos en un semáforo cerca de la entrada a una autopista. La carretera era amplia, de 6 carriles, y más allá no había más que monte. Todo parecía tranquilo, hasta que ocurrió algo que nunca podremos olvidar. Estábamos esperando a que la luz del semáforo cambiara a verde, cuando de pronto, a los metros frente a nosotros, vimos a un niño pequeño. Apenas podíamos distinguirlo en la oscuridad, pero estaba allí, parado junto a la carretera. Lo más extraño era el lugar. No había casas, ni coches estacionados, solo monte. Entonces, la luz cambió a verde, y justo en ese momento, el niño comenzó a cruzar de lado a lado, atravesando los 6 carriles con pasos lentos pero decididos. Mi hermano y yo nos quedamos paralizados. No tenía sentido. Era imposible que un niño estuviera allí, solo a esa hora. Mientras lo observábamos, la atmósfera cambió. Mi piel se erizó. Sentía la cabeza pesada, como si una presión inexplicable nos envolviera. Miré a mi hermano, y su expresión de shock me confirmó que no era mi imaginación. Ambos estábamos viendo lo mismo. Cuando el niño llegó al otro lado de la carretera, desapareció entre el monte. No había ningún lugar a donde pudiera haber ido, y el camino era completamente despejado. A pesar de estar petrificados, sabíamos que teníamos que avanzar, así que cruzamos lentamente por donde el niño había pasado, con el corazón acelerado y un silencio que lo decía todo. Esa noche, llegamos a casa sin decir una palabra más. Sabíamos que si no hubiéramos estado juntos, nadie habría creído nuestra historia. Lo que vimos no era algo normal, y la sensación que nos dejó sigue presente incluso ahora. A veces, cuando pienso en aquel niño cruzando los 6 carriles, no puedo evitar preguntarme, ¿qué era realmente? Un hombre con sudadera negra corriendo junto a una camioneta, sin tocar el suelo. Una sonrisa que congela la sangre. En diciembre de 2023, tuve que enfrentar una de las semanas más difíciles de mi vida. Hospitalicé a mis hijos, uno tras otro, en noches consecutivas. Recuerdo claramente la desesperación y el nerviosismo, especialmente durante el trayecto por carretera hacia la ciudad. Fue en una de esas madrugadas, entre las 2 y las 4 de la mañana, cuando vi algo que todavía me pone la piel de gallina. Íbamos en la camioneta, mi esposo manejaba, mi hija mayor y yo íbamos en la caja trasera, mientras mis suegros llevaban a mi hijo enfermo dentro de la cabina. Mi hija y mi esposo se quedaron dormidos, pero yo no podía. Estaba demasiado preocupada por mi hijo. En un cruce de caminos, al inicio de un poblado y en plena oscuridad, algo pasó junto a nosotros. Era un hombre, alto y robusto, que corría con una velocidad antinatural. Su sudadera negra con capucha le cubría parcialmente el rostro, pero al llegar al primer foco de luz, vi algo que me heló. Sus pies no tocaban el suelo. Corría como si levitara, acercándose rápidamente a la camioneta. El hombre estaba tan cerca que pude verlo claramente. Giró su rostro hacia mí, y nuestras miradas se cruzaron. Fue entonces cuando sonrió, una sonrisa que no puedo describir, como si disfrutara del miedo que me provocó. Sin previo aviso, se lanzó hacia la hierba al costado del camino y desapareció en la oscuridad. No dije nada en el momento, pero los siguientes 10 minutos, hasta llegar a la ciudad, fueron eternos. Cargamos gasolina,
y mi esposo aceleró lo más rápido que pudo para llevar al niño al hospital. Estábamos tan enfocados en llegar que dejé el incidente en un segundo plano. Después de que dieron de alta a mi hijo, conté a mi suegra lo que había visto. Me dijo que ni ella ni mi esposo notaron nada extraño durante el viaje. Sin embargo, yo sé lo que vi. Esa figura no era normal. La forma en que corría, como si flotara, y esa sonrisa, es algo que jamás podré olvidar. Imaginen un pequeño pueblo en Tlapa, Guerrero, donde las leyendas locales hablan de una criatura que habita las montañas. Un grupo de niños pescando una tarde descubre algo que cambiaría para siempre su perspectiva del mundo. Hace años, en el campo donde vivía, las historias de apariciones eran parte de la vida diaria. Esa carretera solitaria, rodeada de oscuridad, se convirtió en el escenario de innumerables relatos de miedo. Entre ellos, la más aterradora era la del hombre envuelto en llamas que aparecía en medio del camino. Esa carretera no solo era famosa por las historias, sino también por los accidentes fatales que ocurrían cuando los conductores intentaban evitar esas apariciones. Una madrugada, el hermano del abuelo de mi hija tuvo que cruzar esa carretera. Conocía bien las historias, ya que había crecido escuchándolas, pero nunca pensó que viviría algo así. Mientras avanzaba en la noche, sus faros iluminaron una figura a lo lejos. Era un hombre parado en medio de la carretera, envuelto en llamas que no parecían consumirse. A pesar de la impresión, su instinto fue claro, no debía detenerse. Con el corazón latiendo con fuerza, aceleró, decidido a atravesar esa aparición. El hombre en llamas permaneció inmóvil mientras el vehículo se acercaba a toda velocidad. Al llegar al punto de impacto, la figura pasó por encima del capó del carro como si fuera un humo denso. Sin embargo, al mirar por el retrovisor, lo vio caer de pie en medio de la carretera, completamente ileso, como si nada hubiera pasado. El miedo fue tal que mi pariente no se detuvo hasta llegar a su destino. Sabía que no era algo humano y que cualquier intento de esquivarlo podría haber terminado en desastre, como ya había ocurrido con tantas otras personas en ese tramo. Esa experiencia dejó una huella en su vida. Cada vez que alguien hablaba de las apariciones en esa carretera, su mirada se perdía en los recuerdos de esa madrugada. Lo que vio no era algo que pudiera explicarse, pero sabía que había tenido suerte al no intentar esquivarlo. A pesar de los años, la carretera sigue siendo un lugar de miedo y respeto, donde las historias de accidentes y apariciones nunca cesan. Una noche en la carretera de la Virgen, conocida por sus curvas peligrosas y historias sobrenaturales, un motociclista experimenta algo inexplicable, una presencia que se sube a su moto. Cuando llega a casa, descubre 2 marcas de manos en su pecho, como si alguien lo hubiera presionado durante el viaje. Su esposa, aterrorizada, comienza a rezar. Un amigo, que en paz descanse, vivió una experiencia que hasta el día de hoy deja escalofríos a quienes la recuerdan. Era de noche, y después de una fiesta, decidió regresar a casa manejando su moto por una carretera montañosa conocida como La Virgen. Este lugar era famoso no solo por sus curvas peligrosas, sino también por las historias que lo rodeaban. Mientras avanzaba por la carretera solitaria, sintió algo extraño. La moto dio un bajón repentino, como si alguien se hubiera subido a la parte trasera. Aunque no podía ver nada, el peso adicional era evidente. La sensación era inquietante, pero no había opción más que seguir adelante. Al llegar a un tramo más cerca del pueblo, sintió otro cambio en la moto. Esta se levantó ligeramente, como si el peso que la cargaba hubiera desaparecido de golpe. A pesar de lo extraño, no se detuvo hasta llegar a su casa. Al entrar, su esposa lo miró con preocupación. «¿Qué te pasó?», le preguntó, señalando su pecho. Fue entonces cuando notó las marcas, 2 manos perfectamente definidas, como si alguien hubiera presionado con fuerza contra su pecho. La visión lo dejó sin palabras. No recordaba nada que pudiera explicar esas marcas, salvo lo que había sentido en la moto durante el trayecto. Su esposa, alarmada, comenzó a rezar,
convencida de que algo sobrenatural lo había seguido en la carretera esa noche. Esa experiencia marcó a mi amigo. Siempre hablaba de la carretera de la Virgen con respeto y advertía a los demás sobre conducir solos por allí de noche. Aunque ya no está con nosotros, su historia persiste, recordándonos que hay lugares donde lo inexplicable se cruza con la realidad de formas aterradoras. En las montañas de Tlapa, las historias de criaturas sobrenaturales son más que simples cuentos. Los habitantes hablan de una entidad que cuida y protege el territorio, pero a su vez infunde un terror profundo. Soy transportista y, en una ocasión, mientras trabajaba en un pequeño pueblito en Tlapa, Guerrero, tuve la oportunidad de conversar con un habitante del lugar. Durante la plática, me contó varias historias, pero una en particular se quedó grabada en mi mente. Era un relato que su propio padre le había contado, una experiencia que mezclaba misterio y miedo en las montañas de la sierra. Según el relato, hace muchos años, un grupo de niños, entre ellos el padre del hombre con el que hablaba, decidió ir a pescar por la tarde. Pasaron el día divirtiéndose cerca del río, pero la noche comenzó a caer y la oscuridad los envolvió rápidamente. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. En medio de la penumbra, los niños vieron una figura que se movía increíblemente rápido entre los árboles, de un lado a otro. Era difícil distinguirla, pero parecía humana. Antes de que pudieran reaccionar, la figura se acercó a una vaca que pastaba cerca y, en cuestión de segundos, la destripó con movimientos precisos y violentos. Aterrados, los niños corrieron de regreso a sus casas y contaron lo que habían visto. Sin embargo, como suele pasar en los pueblos, los adultos no les creyeron. Pensaron que su imaginación infantil había exagerado la situación. Sin embargo, otros habitantes comenzaron a compartir historias similares, describiendo a una criatura que habitaba la sierra. Según la creencia popular, no era un simple animal ni un humano, sino algo que había vivido allí desde tiempos inmemoriales. Aunque su comportamiento podía ser violento, muchos decían que cuidaba a la gente del lugar, protegiéndolos de amenazas externas. Por ello, como muestra de respeto y para asegurarse de su protección, algunos aldeanos llevaban animales como ofrendas para que la criatura se alimentara. El hombre me contó esta historia con seriedad, asegurándome que, aunque nunca vio a la criatura con sus propios ojos, los relatos eran tan persistentes que había aprendido a respetar esa creencia. En la sierra de Tlapa, aún se murmura sobre esa figura misteriosa que se mueve con rapidez entre los árboles, una presencia que inspira tanto miedo como gratitud. Un viajero nocturno se encuentra con esta figura imposible, un hombre completamente cubierto de llamas que no lo consumen, parado desafiante en medio de la carretera. Al intentar atravesarlo con su vehículo, algo increíble sucede. La figura permanece intacta, cayendo de pie tras el paso del auto. En el campo donde vivía hace años, abundaban las historias de apariciones en la carretera durante la madrugada. Se decía que a menudo salían figuras misteriosas, personas que aparecían de la nada, un motorizado fantasma, o incluso una bola de fuego que rodaba por el camino. Entre las leyendas, la más aterradora era la de un hombre envuelto en llamas, que aterrorizaba a quienes se atrevían a cruzar ese tramo a altas horas de la noche. Una madrugada, el hermano del abuelo de mi hija tuvo que cruzar esa carretera. Conocía bien las historias, pues había nacido y crecido en ese campo. Mientras conducía en la soledad de la noche, a lo lejos vio algo que lo dejó helado. En medio de la carretera había un hombre cubierto en llamas. Las llamas no parecían consumirlo, y su postura, firme y desafiante, lo hacía aún más aterrador. En lugar de detenerse, recordó los relatos y decidió acelerar. Su instinto le decía que lo mejor era no detenerse, sin importar lo que ocurriera. Cuando el carro llegó al punto donde estaba el hombre en llamas, algo imposible sucedió. La figura no se movió, y el auto pasó directamente a través de él. Sin embargo, al mirar por el retrovisor, lo vio caer de pie sobre el pavimento, como si nada hubiera ocurrido. El miedo se apoderó de él, pero no se detuvo.
Sabía que esa carretera no era un lugar para dudar o quedarse a investigar. Aunque logró llegar a salvo, aquella experiencia lo dejó marcado de por vida. Su relato se sumó a las muchas historias de esa carretera, un lugar que no solo albergaba misterios, sino que también era conocido por los accidentes fatales que ocurrían cuando los conductores, asustados por estas apariciones, perdían el control al intentar esquivarlas. Desde entonces, la advertencia quedó clara. Si ves algo en esa carretera, sigue adelante y no mires atrás. Estas historias nos recuerdan que hay más entre la realidad y lo desconocido de lo que nuestra mente puede comprender. Cada rincón guarda secretos que desafían nuestra comprensión. Suscríbanse, compartan y comenten.